Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticias Centroamérica. Nada que celebrar, dijeron hoy miles de personas en Guatemala y El Salvador a propósito de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Centroamérica. Denunciaron un abandono histórico del Estado y señalaron a los gobiernos de Yamatei y Bukele de prometer y no cumplir. Lo analizamos. En Noticia de Ecuador, en medio de una fuerte protesta nacional de productores del campo, renuncia la ministra de Agricultura, Tangi Vera. En esta jornada, los cultivadores de arroz en particular denunciaron que el presidente Lasso ha incumplido sus promesas de campaña con el sector. ¿Cuáles fueron esas promesas? Vamos a verlo. En Noticia Venezuela, el gobierno denunció ante el máximo representante de la OPEP que el país sigue sometido a un implacable asedio por parte de Estados Unidos y de sus aliados. De visita en esta nación, Mohamed Barquindo destacó el rol de Venezuela en la estabilización del precio mundial del crudo, una relación que analizamos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia El Salvador, miles de personas salían a las calles de San Salvador, la capital. Rechazaron políticas del gobierno. La efeméride del bicentenario de la independencia se vio opacada por reclamos sociales. Roberto Hugo Presa nos ofrece los detalles. Una masa humana llenó este miércoles las calles capitalinas. Esta vez no fue el azul y blanco el que vistió San Salvador. No era una conmemoración de la independencia, sino un grito social contra el gobierno. No tenemos nada que celebrar en estos 200 años, que en primer lugar son más de 529 años de sufrimiento y dolor, ¿verdad? Y en segundo lugar, y lo más importante, exigimos el restablecimiento del orden constitucional. Exigimos que se respete la división de poderes en este país. La gente salió a manifestarse en contra de la moneda Bitcoin, la militarización de la seguridad, las reformas a la Constitución, el alto costo de la vida y el irrespeto al sistema judicial, entre otros aspectos. Hemos salido a manifestarnos como pueblo salvadoreño en contra de las medidas que ha tomado el gobierno central presidido por Nayib Bukele, medidas económicas que no van a favorecer a nuestra población, sino que a una minoría. No nos parece la forma en que nos están gobernando. Supuestamente el pueblo votó por una persona para que hiciera cambios en favor del pueblo, no en contra del pueblo. El sector agrícola acompañó la marcha y resiente la falta de apoyo estatal. Es uno de los peores años que hemos tenido. Los insumos han subido 3 veces en el año, 3 veces. Cerca del 25% han subido todos los insumos pecuarios y agrícolas. Aparte de eso, las importaciones han sido desmedidas. En febrero y marzo hubieron 3 barcos de importación de alimentos y acaban de recién aprobar 115,000 quintales de maíz. Eso viene en detrimento de la agricultura salvadoreña. También los jueces salieron de los tribunales y por primera vez marcharon en rechazo a una ley que los remueve de sus cargos al cumplir 60 años y exigiendo la independencia judicial. No es dable de los jueces salir de nuestro despacho, de nuestras salas de audiencia a la calle, pero lo hemos hecho en defensa de la Constitución, en defensa de la República, la separación de poderes, del Estado de Derecho y de la independencia judicial. La oposición política dice que esta masiva movilización es una clara muestra que el pueblo está cansado y dispuesto a seguir elevando las voces de denuncia. Ya no hay equilibrio de poderes, ya no hay democracia y este es un grito del pueblo salvadoreño que nos estamos uniendo esta mañana para exigir que se respete lo que queda de patria.
Sectores afines al gobierno denunciaron que los manifestantes quemaron un cajero Bitcoin y una motocicleta. Sin embargo, los coordinadores de la protesta se desligaron de dichas acciones. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Lista nuestra invitada para conversar con ella desde San Salvador, Karina Sosa, secretaria adjunta del FMLN. Karina, ¿cómo le va? Adelante. Tatiana, qué pena con esto de la conexión, pero reitero que para mí es un gusto que nos den la oportunidad de compartirles a ustedes y al mundo entero acerca de lo que estamos atravesando aquí en El Salvador. Muchísimas gracias. Que la tecnología no venza nuestro deseo de conversar. Así que, de hecho, le pregunto, ¿qué está pasando con el gobierno de Nayib Bukele? Hasta hace unos meses los índices de popularidad crecían como la espuma. Hoy vimos miles de personas en las calles. ¿Qué está pasando? Bueno, el presidente debe estar sumamente preocupado, Tatiana, porque si hay algo de lo que él se ha jactado todo este tiempo es justamente de la popularidad con la que ha gozado de alguna parte de la población salvadoreña e incluso de otros lugares del mundo. Y en esta oportunidad el mundo entero es testigo de que los salvadoreños estamos diciéndole al presidente basta ya de políticas autoritarias. Esta no es su finca, este no es su terreno, este es nuestro país. Aquí vivimos muchos más que estamos exigiéndole esta mañana con esta manifestación pacífica, debo reiterar, pacífica, porque ellos metieron gente para hacer disturbios y generar desorden y distorsionar la esencia de la concentración en la que coincidimos diferentes sectores de la población salvadoreña, diciéndole que estamos hartos de sus políticas autoritarias, de esas medidas que lo que han logrado hasta este momento es retrocesos graves en nuestro país, en materia económica, social y en materia política también. La concentración del poder por parte del presidente es algo que no podemos tapar y que se lo ha dejado en claro a El Salvador y al mundo entero. Él tiene concentrado el poder aquí, en una mano, y él ha estado utilizando esa concentración de poder para perseguir y procurar aniquilar a sus adversarios políticos. Y ahí entra principalmente el FMLN, que ha sido el partido que justamente le permitió nacer a él en la vida política y darse a conocer y llegar hasta donde está ahora. La población salvadoreña se ha cansado, Tatiana, amigas y amigos, de ese incremento exorbitante al alto costo de vida, la canasta básica disparadísima, el precio del agua, de la luz, de la energía eléctrica, el gas licuado y todas estas medidas de concentración de poder, persecución política. Vemos también que el presidente no ha tenido ningún reparo en exhibir sus ansias de seguir consolidando el poder a través de la sentencia que recientemente emite la Sala de lo Constitucional, ilegal e impuesta por el presidente y su bancada en la Asamblea Legislativa, así como el fiscal, que también fueron funcionarios que han sido nombrados prácticamente porque responden a los intereses del presidente y porque están siguiendo el guión al pie de la letra, atentando todavía más contra la institucionalidad, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes en nuestro país. Y entonces Karina, aquí hay algo que llama mucho la atención con todo esto que nos estás diciendo, ¿sí?, con esta radiografía que nos estás entregando. Y es que parte de todas esas medidas que evidentemente daban cuenta de cómo el presidente, a través de toda su estrategia y de todas sus redes, iba acaparando poder, la gente en las calles lo aplaudía, decían que, por ejemplo, estaba bien, que porque lo que habían en estas otras instituciones del sector público tenían que cambiarse. ¿En dónde entonces está en este momento el quiebre para que la gente piense ahora distinto en tan poco tiempo? Es que es justamente esa radiografía que le estoy haciendo y que no he concluido aún, porque si hubo algo que le puso fue como la cereza del pastel, voy a decirlo así. Fue el tema de esa resolución de la sala que le permitirá la reelección, atropellando a todas luces nuestra Constitución, que tiene un área que es denominada cláusulas pétreas, en las que no se puede tocar justamente el tema de la reelección. No hay posibilidades para la reelección para ningún presidente, pero la sala ilegal nombrada por el presidente y su bancada
emiten una resolución inconstitucional permitiéndole esto, sacan un decreto en la bancada del presidente en la Asamblea Legislativa en la que prácticamente está depurando el órgano judicial, está diciendo que los jueces mayores de 60 años tienen que abandonar ya su cargo por su edad, y el argumento es que hay necesidad de depurar el sistema judicial por el tema de la corrupción, pero cuando usted ve el contenido del decreto, lo que revisa es justamente que están haciendo énfasis en la edad y no en otros elementos que son los que vociferan del por qué están implementando ese decreto de depuración judicial. Pero además la tal moneda virtual que nos ha impuesto de carácter obligatorio a todos los salvadoreños, por más que el presidente diga que no es obligatorio, en el artículo 7 de esa ley, que no dice mucho, pero sí dice claramente que es obligatorio recibirla, es algo que ha preocupado mucho a la población salvadoreña, que no lo ha visto bien, y que además le da un carácter de moneda de curso legal, que es sumamente preocupante y que está impactando la economía. El día de implementación, que fue el 7 de septiembre, la moneda bajó 3 veces. Las wallets que él ha habilitado no se pudieron utilizar y han pasado casi 3 días, 4 días en que esa aplicación no la podían utilizar los salvadoreños. O sea, la implementación de la dichosa moneda virtual fue todo un fracaso. Le estoy haciendo un resumen de algunas cosas más relevantes, pero hay mucho más. El tema del mal manejo de la pandemia es algo que no puedo dejar de mencionar. Antes que llegaran los cómplices de la Asamblea Legislativa que tienen su bancada, que son mayoría junto con los satélites de los partidos políticos que le han estado acompañando en el desbarate del Estado que le está propiciando. Antes de eso, él hizo un uso abusivo y excesivo de su poder para aprovecharse de la pandemia, algo asqueroso, aprovecharse de la pandemia, del miedo de la gente ante ese escenario que nos ha propiciado a todos en el mundo, y ha hecho un uso abusivo, fortaleciendo la corrupción en las carteras de Estado. Y no hay rendición de cuentas. Se acabó en este país el tema de la transparencia. Ha cerrado todos los portijos para que los salvadoreños nos demos cuenta de cómo está implementando los fondos que nos pertenecen y que pagamos con nuestros impuestos. Y aquí ya no hay transparencia. Sacó una ley que popularmente se conoce aquí en el país como la ley Alaví, tiene el nombre del ministro de Salud, porque con esa ley él ha blindado la corrupción y le da una prohibición en esa ley de 7 años para perseguir o para poder implementar cualquier acción por el tema del manejo y el uso de los fondos. O sea, como ustedes pueden ver, amigas, amigos, la situación de El Salvador es compleja. Sin embargo, él tiene un discurso muy interesante que por lo que usted me preguntaba, Tatiana, ¿cómo es que antes él tenía una cantidad importante de aceptación y cómo es que ahora tenemos estas manifestaciones masivas en las calles? Mire, él canalizó de manera casi perfecta un descontento que se propició en la población salvadoreña. Y es importante subrayar que le puso mucho más énfasis al tema del funcionamiento y de cómo habíamos ejecutado las administraciones anteriores. Y le puso el componente del odio y empezó a aprovecharse de que la población señalaba algunas deficiencias para él incrementarlas y exacerbar ese ánimo de la población en contra de 2 partidos políticos y que él iba a hacer las cosas diferentes. Se vendió como que él iba a hacer las cosas diferentes, la población creyó en él, se victimizó también, utilizó la plataforma del sentimiento para conectar con la población salvadoreña y eso lo empezó a capitalizar como espuma, porque eso ha sido una espuma que ha ido creciendo, que creció, mejor dicho, en un momento y que ahora se va desinflando, que ahora especialmente, va Karina, con la gente joven. Especialmente con la gente joven, prometiéndole toda una agenda de compromisos a los más jóvenes del país, sobre todo en educación, calidad educativa y además empleo, y un empleo digno con seguridad social. ¿Se ha hecho algo de esto? Definitivamente, él le tiraba mensajes a cada segmento de la población, porque yo también debo decirle que algo que nos sorprende es que el día de la elección para
la nueva Asamblea Legislativa que entró en funciones el 1 de mayo, pues las colas de las personas adultas mayores en los centros de votación eran impresionantes. O sea que él mandó mensajes a segmentos de la población y habló de la necesidad de concentrar el poder en la Asamblea Legislativa, y el pueblo le creyó y salió a votar por él. Por él, no por su bancada, porque ni siquiera conocían a los candidatos a diputados. Yo creo que ahorita ni siquiera los conocen a todos, ni siquiera conocen a los que ahora son alcaldes, pero él vendió que votaran por él, que votaran por la N de su nombre, por la N de su partido, y no importaba quién iba de candidato. Entonces, prácticamente el pueblo salvadoreño, en las diferentes expresiones, jóvenes, adultos mayores, adultos, le dio un cheque en blanco al presidente. Y ahora vemos, Tatiana, amigas y amigos, que ya hay muchísimas expresiones, ustedes las vieron en la calle, pero también cuando uno va a diferentes lugares se encuentra gente arrepentidísima de haber votado por él. Y debo decirles algo, pues yo fui candidata a la vicepresidencia en esa elección que él quedó como presidente. Yo era la candidata a la vicepresidencia del FMLN, y hay gente que antes no me lo confesó, pero ahora me confiesan con mucha pena que se equivocaron y que votaron por él y que están arrepentidos. Y le estoy hablando de población salvadoreña en el país como de salvadoreños en el exterior, que también se han sentido utilizados y engañados por los ofrecimientos de quien es ahora el presidente y el descalabre que tiene de nuestro país. Karina, por último, en este recorrido, preguntarle acerca de la reforma judicial. ¿Cuáles son los intereses de mandar a los jueces y a todo el sistema judicial después de que han cumplido 30 años en el ejercicio de funciones o después de que han cumplido 60 años a la jubilación? 60 años es una edad en la que el sistema judicial, todo profesional, pues está en sus absolutos cabales para seguir trabajando y además lleno de experiencia. ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, que hay jueces. Él ha hecho un mapa, muy probablemente, muy seguramente, mejor dicho, ha hecho un mapa de quiénes son los jueces que pueden estorbar, cuáles son los casos que llegan. Le pongo un ejemplo que ha salido en nuestras redes sociales y que me imagino que muchos de los que están viendo esta entrevista pues lo habrán visto. Y es el caso del juez que lleva, valga la redundancia, el caso de El Mozote, que fue un caso emblemático de la guerra donde hubieron muchas víctimas producto del enfrentamiento y del abuso de poder del ejército. Y es un juez que tiene más de 60 años y ha sido un caso muy sonado en este país. Y ha sido un juez muy valiente, por poner un ejemplo, porque hay muchos más, que ha sido muy valiente y justamente haciendo uso de la sana crítica que de acuerdo a nuestra legislación tiene los jueces en nuestro país, pues él puede implementar con su propio criterio una resolución o argumentar una resolución con los elementos que él tenga a su alcance y con todas las pruebas que pueda recabar. Ese tipo de jueces, Tatiana, estorban para consolidar verdaderamente el poder, porque él ha puesto las cabezas de la Corte, que es bien complicado y es bien delicado, porque ha puesto cabezas en la Corte, pero él tiene que lograr manipular el cuerpo, no solo la cabeza. Y entonces, si en el cuerpo hay obstáculos, obviamente que los tiene que limpiar. Y la forma más burda que encontró fue hacer cómplice a sus diputados que solo llegan a apretar el botón, a tirar veneno y a expulsar la línea que su presidente les indica para que sigan como un guión calcado, y ellos fueron sus cómplices para la ni siquiera discusión, Tatiana. Es que son legislativa. Yo he sido diputada por varios años y hoy estoy próxima a ser diputada del Parlacen a partir de octubre, pero yo he pasado por la Asamblea Legislativa y había un mínimo debate y acercamiento con las organizaciones. Todo eso se acabó en la Asamblea. Ahora llegan las leyes de Casa Presidencial y esa bancada títere que él tiene ahí en la Asamblea Legislativa simplemente se mueve al compás de los hilos que le jalan en Casa Presidencial y apretan el botón. No hay discusión. Entonces, esos cómplices son los que sacaron esta legislación, que no dice mucho porque esa es la medida de las legislaciones que ellos están sacando ahora. Leyes de 2 páginas, de 14 artículos, de 20 artículos, lo mucho, que no dicen mayor cosa,
porque no quieren comprometerse, pero que buscan también facilitar para que vía reglamento se dé el grueso del asunto que quieren regular a través de esa legislación superflua que emiten. Esa es la dinámica que hay ahora en nuestro país. Esa es la dinámica de la Asamblea Legislativa. Y esto es lo que de hecho se replica en las calles a manera de descontento. Muchísimas gracias, Karina, por esta radiografía. Buenas noches. Muchas gracias a usted, Tatiana. Un saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, en medio de una fuerte protesta nacional de productores del campo, renuncia la ministra de Agricultura, Tangi Vera. En esta jornada, los cultivadores de arroz denunciaron, por ejemplo, que el presidente Lasso ha incumplido sus promesas de campaña con este sector. ¿Cuáles fueron esas promesas? ¿Por qué no ha cumplido? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia de Ecuador, renuncia la ministra de Agricultura en medio de un paro nacional del sector agrícola. Los arroceros han tomado importantes vías de Guayas y otros sectores se han sumado a la convocatoria de gremios de los productores a nivel nacional. En medio de la cuarta jornada de protestas y movilizaciones de productores agrícolas arroceros en contra de la gestión del presidente Guillermo Lasso, la ministra de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Tangi Vera, presentó su renuncia al gabinete este miércoles. En cuenta de Twitter, Tangi Vera publicó su carta de separación del cargo a la cartera ministerial de Agricultura y Ganadería, en la que expresa: querido presidente Lasso Guillermo, durante varios años he tenido la oportunidad de caminar junto a usted en busca de un objetivo que hoy, con orgullo, lo vemos cristalizado. Vera se caracterizó por la falta de acuerdos con arroceros para establecer el precio de la saca de arroz, lo que ha provocado varias movilizaciones y la toma de importantes vías en Guayas, incluyendo las protestas de este miércoles. Dirigentes de la Asociación de Arroceros expresaron que la única solución es la protesta para que se cumplan sus exigencias como la reapertura de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Segundo, exigir en el tema de la producción de arroz específicamente la reapertura de la Unidad Nacional de Almacenamiento, única instancia que va a garantizar el pago del precio oficial y efectivamente que el Estado compre la producción al pequeño y mediano productor. Otros sectores se han sumado a las manifestaciones, como la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador, FENABE, que denunciaron la falta de atención al sector rural y el incumplimiento de la ley del banano, entre otras inconformidades. Los educadores también se sumarán a las protestas ante la falta de una respuesta gubernamental a su solicitud para que se analicen los cambios que se realizarán a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, como dictó la Corte Constitucional. La Unión Nacional de Educadores, UNE, emitió un comunicado donde llamó a la movilización a sus afiliados. En caso de que los diversos sectores de trabajadores y movimientos sociales no vean cumplidas las promesas electorales del actual presidente, amenazan con ir a un paro nacional indefinido. ¿Cómo finalizó esta jornada? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Hola Denise, adelante, buenas noches. Buenas noches, Tati, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Bueno, escuchamos ya un resumen del contexto de por qué se dan estas movilizaciones en el Ecuador. Recordemos
que ya antes de que asuma el presidente Guillermo Lasso existían reclamos puntuales de diferentes gremios hacia el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Por ejemplo, Moreno durante la pandemia implementa una banda de precios al combustible. Esto significa que progresivamente se va levantando el subsidio al precio de la gasolina en el Ecuador, y esto es uno de los reclamos que ha venido siendo la voz del sector indígena, particularmente uno de los temas asimismo cruciales en las manifestaciones populares de octubre del 2019 en el Ecuador, y que hoy vuelve a ser uno de los reclamos al gobierno de Guillermo Lasso. Asimismo, como escuchamos, esta renuncia que se estaba esperando prácticamente por parte de la exministra de Agricultura, Tangni Vera, al no acordar el precio base de la saca de arroz en el Ecuador. Eso obligó al sector arrocero a tomar acciones, a cortar vías, y así fue como inició esta movilización, este paro nacional, esta convocatoria nacional más temprano. Esto fue particularmente en el sector de la costa en el Ecuador, y que finalmente terminó con la movilización en la capital ecuatoriana, en Quito, Tati, donde ya estuvieron los sectores más representativos, los gremios, por ejemplo, como la Unión Nacional de Educadores, quienes reclaman la aplicación de las reformas de la Ley de Educación. Era uno de los temas pendientes. Ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional que obliga ya a la Asamblea a ejecutar estas reformas. Asimismo, los estudiantes, quienes rechazan el recorte de presupuesto en educación, y el sector indígena también haciendo este reclamo. Incluso llegó Leonidas Diz, el presidente de la CONAIE, al final de la jornada también a expresar estas molestias de este reclamo puntual al presidente Guillermo Lasso. Y además, algo que llama la atención, Tati, justamente es que Leonidas Diz ha hecho mención a que si el gobierno no escucha nuevamente la petición de la mayoría de los sectores, de estudiantes, trabajadores, de obreros, esto sería un camino posible para repetir las movilizaciones de octubre de hace 2 años, algo que sin duda genera bastante expectativa, más aún cuando también se esperan ya que se oficialicen las reformas laborales y tributarias. Por otro lado, estos cambios de gabinete, la salida de la ministra de Agricultura no es el único cambio que ha anunciado hoy el gobierno nacional. Son varias las autoridades, y quien reemplazará a Tangni Vera es Pedro Álava. Cuenta con más de 35 años, según lo que ha publicado el presidente Guillermo Lasso, con experiencia en el sector agropecuario, y que según Guillermo Lasso aportará un gran esfuerzo y trabajo por el bienestar y prosperidad de los agricultores y ganadores del país. Lo que sí se puede entrever en su currículum, Tati, es que responde con una experiencia sí bastante extensa, pero más en el sector privado a diferencia del público. Asimismo, hubo cambios, quiero decir, en el gabinete, por ejemplo, del ministro de Inclusión. Se la reemplazó a la asambleísta Mae Montaño por Esteban Remigio. Asimismo, el ministro de Agricultura, como lo decía, y así el gobernador del Guayas será ahora el nuevo gobernador Pablo Arosemena. Matías Abad será ahora el nuevo gobernador de la SUAY, y por último Francisco Cepeda, quien será el nuevo presidente del Consejo del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así que en estos primeros 100 días de gestión de Guillermo Lasso es la segunda movilización más importante, y por otro lado también cambios significativos en su gabinete. Así se mueve la política en el país, todo esto transversalizado hoy en particular, Denise, por esta gran movilización. Gracias, muy buenas noches. Vamos a analizar todo este escenario. Para ello nos acompaña Bernardo Bravo Chavarría, él es presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios. María Victoria, expresidente del Consejo Sectorial Campesino de la provincia de Guayas, nos acompaña desde Quito. Bernardo, buenas noches, bienvenido. Poder brindar nuestra a través del canal Telesur. Muchísimas gracias. Son los arroceros, son los bananeros, distintos sectores agrícolas, están las comunidades campesinas, están los camioneros, y todos dicen algo en particular. En tiempo de campaña, el presidente Guillermo Lasso hizo promesas que no cumplió, en particular al sector productor campesino. ¿Qué le prometió en campaña? Bueno, el presidente Lasso en campaña prometió bajar los costos de los insumos, entregarle semillas, fertilizantes gratis a los agricultores, entregar un crédito a 30 años plazo y al 1% de interés anual. Prometió poner el precio mínimo de sustentación de la saca de arroz de 200 libras de 20 de unidad y 5 de impureza a $35, y prometió generar
fortalece y enriquece en el sector agropecuario, pero hasta el día de hoy promesas incumplidas que lo que han hecho es que el sector agropecuario tenga que salir a cerrar vías, cerrar carreteras y protestar por la poca atención desde el sector gubernamental a sus peticiones muy justas. ¿Todo esto sucedió en cuántos meses? ¿Hace cuánto tiempo se reunió él con todos ustedes prometiendo esto para calcular si es que de pronto en 100 días de gobierno no le ha alcanzado el tiempo? Bueno, el presidente Lasso se reunió con las organizaciones campesinas desde que arrancó la primera vuelta, y en la segunda vuelta, al verse, estaba peleando la presidencia con el economista Arauz del bloque progresista de UNES, con mucho más énfasis empezó a reunirse con los sectores sociales a prometer cosas que no ha cumplido hasta el día de hoy. Pero así lo hicieron, por ejemplo, con respecto al precio del saco del arroz, $35 sostenido y aumentarlo $9 en la medida de las posibilidades. Nada de esto se ha cumplido. ¿Es porque es prácticamente imposible de cumplir cuando hablan además de la máxima austeridad que él está implementando, o es falta de voluntad política? Bueno, nosotros creemos desde nuestro sector que este tema es un tema de falta de voluntad política, debiendo entender dos cosas. Primero, el precio mínimo de sustentación que fue revisado con las primeras marchas hechas por los campesinos, lo puso a 30 granos cortos y 31 granos largos, y no cumplió su promesa del 35. Y de ahí no existe la voluntad política, porque los pequeños productores agropecuarios que estamos en el sector, que están en el sector arrocero, son desesperados porque le pagan $17 el grano corto con 220 libras y a $23, $24 el grano largo, así mismo con 220 libras. Es decir, el agricultor es perjudicado por el no pago del precio mínimo de sustentación y por una tasa del 10% del grano, porque no entrega las 200 libras como establece el acuerdo ministerial, sino que le piden 220 los dueños de piladoras. No hay control de pago del precio mínimo y no hay control de lo que está ocurriendo en el territorio. Sí, y en este contexto, ¿cuál es la situación concreta del campo en este momento? En este momento el sector arrocero, la situación actual es pobreza en el campo, desesperación, ver cómo se puede hacer una nueva siembra, porque los capitales que se pierden no se pueden recuperar, y por lo tanto lo que pueden hacer los pequeños productores agropecuarios es sembrar menos hectáreas de arroz, tal vez cruzarse de brazos y esperar que exista recuperarnos. El sector arrocero está quebrado. El sector arrocero está quebrado. ¿Es así de grave la crisis que se está viviendo entonces? Quiero decirte que es así de grave que hoy, que todavía no sale lo fuerte de la cosecha de verano, los precios están deprimidos a los valores que te indiqué antes. En unos 15 días sale todo el grueso de la cosecha veranera en el Ecuador, y créeme que los precios se van a deprimir mucho más y va a haber mayores problemas en el sector y en la carretera. ¿Será que en el marco de las políticas y de los modelos neoliberales que bien conocemos en nuestros países, Bernardo, es lo que están buscando, que quiebre el sector para importar arroz? Bueno, quiero decirte que estamos preocupados en este modelo neoliberal, que el presidente Lasso lo ha dicho claramente, que él va a estar firmando tratados de libre comercio con el Pacífico, tratados de libre comercio con los Estados Unidos, y eso llevaría a la quiebra del sector agropecuario. Y si los agricultores no sembramos, claramente creemos que la política es la importación de granos de los países con los que se firmen estos tratados, y que grandes empresas vengan a comprar los pequeños terrenos de los pequeños productores agropecuarios y sean ellos los que siembren. Un modelo que ya bien conocemos en varios de nuestros países. Bernardo, gracias por entregarnos esta radiografía. Buenas noches. Muy buenas noches y un gusto. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela,
El gobierno denunció ante el máximo representante de la OPEP que el país sigue sometido a un implacable asedio por parte de Estados Unidos y de sus aliados. De visita en esta nación suramericana, Mohamed Barquindo destacó el rol de Venezuela en la estabilización del precio mundial del crudo, una relación que analizamos en minutos en la noticia. En Noticia Venezuela, el país recibe al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que reconoce la labor del gobierno en medio de la crisis. Al unísono, en tanto, desde la ONU, la relatora sobre medidas coercitivas expone los efectos que ha afectado a la población venezolana. La visita del secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, se produce en el marco del 61 aniversario de la creación de esta organización, de la cual Venezuela es fundadora. En este sentido, Barquindo reconoció el rol del gobierno de Nicolás Maduro para afrontar la crisis internacional del crudo de 2020. Gracias a nuestra coherencia, gracias a nuestro compromiso, gracias a la cohesión y gracias al liderazgo ejemplar del presidente Maduro, pudimos no solamente sobrevivir, sino superar con creces esta crisis. En el encuentro con el representante de la OPEP, el vicepresidente sectorial del área económica y ministro de petróleo venezolano propuso trabajar por una política petrolera integral que fortalezca el mercado. Fue también el momento propicio para denunciar el asedio al que está sometido el país en este ámbito. No obstante a los esfuerzos gigantescos que ha realizado la OPEP para procurar la estabilidad del mercado petrolero mundial, Venezuela sigue sometida a un régimen ilegal e implacable asedio por parte del imperialismo norteamericano y sus gobiernos aliados, con la pretendida intención de apropiarse de las mayores reservas de petróleo del mundo. En paralelo, desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la relatora especial sobre medidas coercitivas exponía las terribles consecuencias del bloqueo impuesto sobre Venezuela. Las sanciones sectoriales con relación al petróleo y la industria del oro y la minería, el bloqueo económico, la congelación de los activos del Banco Central, las sanciones previstas a las que se han impuesto contra Venezuela y nacionales de terceros países y empresas, así como un creciente celo en la aplicación por parte de los bancos y empresas de terceros países, han exacerbado la situación económica y humanitaria. El canciller venezolano Félix Plasencia valoró las declaraciones de la relatora especial que asegura dejan en evidencia las violaciones al derecho internacional por parte de Estados Unidos, algunos aliados y miembros de la Unión Europea. Tomamos nota de sus conclusiones que señalan a esas medidas como ilícitos internacionales que atentan contra el pueblo venezolano, sus derechos económicos, sociales y su desarrollo, así como exige su cese inmediato. En tal sentido, reclama la inmediata devolución del patrimonio, recursos y activos venezolanos que han sido ilegal e injustamente desapoderados en el extranjero. Aunque el mundo reconoce el accionar criminal de las potencias imperialistas, queden veremos si serán confrontados en la cotidianidad.
Con esta información, muy atentos, seguimos en el servicio informativo de Telesur Noticias a la agenda de Mohamed Barquindo, el secretario general de la OPEP, a esta nación suramericana. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana, sigan con nosotros.